¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. El secuestro es uno de los delitos que más lastima a la sociedad. El año pasado, los casos denunciados aumentaron casi 20%. Ante esta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó armar una estrategia para contener e inhibir esta problemática. El martes pasado, el secretario de Gobernación dio a conocer el Plan Nacional Antisecuestro. En esencia, se articula toda una estrategia que busca alinear a los tres órdenes de gobierno, al sistema financiero y al de telecomunicaciones con un coordinador nacional. Y además, este esfuerzo estará acompañado ahora por representantes de la sociedad civil. Precisamente para analizar la nueva estrategia, la cuarta que se presenta en 16 años, como cada semana doy la bienvenida a Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y además en este programa nos acompaña Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la organización Alto al Secuestro, una activista y una luchadora social. Isabel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y antes de entrar de lleno al análisis del tema, le preparamos esta nota para conocer en qué consiste la estrategia antisecuestro, cómo operará, quién la coordinará y dónde va a focalizar sus principales acciones. El martes pasado, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, presentó su Estrategia Nacional Antisecuestro. En esta materia hay un solo resultado aceptable: la disminución sistemática y sostenida de la incidencia del secuestro. Para encabezar ese esfuerzo, se creó una coordinación nacional que será dirigida por Renato Sales Heredia. Contará con el apoyo de un comité especial de seguimiento y evaluación donde destaca la participación de los ciudadanos Alejandro Martí de la organización México SOS, Isabel Miranda de Gualas de Alto al Secuestro, María Elena Morera de Causa Común y Josefina Ricaño de México Unido contra la Delincuencia. Entre las acciones concretas de la estrategia destaca la ampliación de las capacidades operativas de las unidades antisecuestro, el ajuste de los marcos jurídicos locales a la legislación general y la reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de alta seguridad. Se considera además la creación de una base nacional de datos, un protocolo único de atención ciudadana, vigilancia permanente de los elementos de las unidades antisecuestro y fortalecimiento de programas de atención a víctimas y sus familias. La estrategia operará a nivel nacional, pero pondrá mayor atención en los estados de Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Estado de México, donde se concentra el 74% de los casos. Isabel, ¿usted qué opina de esta estrategia? Indudablemente que es una excelente estrategia. Nosotros, la sociedad civil, lo recibimos con mucho agrado, pero creo que nunca se había hecho una verdadera estrategia como se está haciendo ahora. Antes estaban tipificados en los códigos y desde que nosotros propusimos la ley antisecuestros quedó estipulado que deben de tener unidades antisecuestro, pero nunca como ahora hay por medio del decreto, depositar en una sola persona, que es el licenciado Renato, tanto poder para llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder abatir el delito de secuestro. Nosotros lo vemos muy bien, creemos que va a ser exitoso. Esperamos que primero incluso haya un repunte en las cifras, porque esto quiere decir que se está actuando y se está ganando la confianza de la ciudadanía. Esto lo hemos visto en Chihuahua, en otros estados donde ha habido un buen combate a este delito y se ha disminuido la incidencia. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos. Verónica. Sí, me parece interesante y a reserva de que analicemos más a fondo. Aquí tú hablaste de que es la cuarta estrategia en 16 años y lo que me llama la atención es obviamente de la persistencia del tema, es decir, que no lo hemos podido controlar, y hay las cifras que se saben y las que no se saben. Es decir, por un lado las que se saben, en el cual hay mucha disparidad, las organizaciones no gubernamentales como la que usted preside, que tiene una cifra, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene otra cifra, el INEGI a través de la encuesta de victimización y percepción de la delincuencia tiene otra cifra. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no?, de saber simplemente el diagnóstico del tema. Y la otra es la cifra negra, o sea, la que no sabemos, que es la que esperaríamos que en todo caso, como usted menciona, se pueda, digamos, elevar un poco, porque en la medida en que haya más confianza en las autoridades se denunciará más, pero es
escandaloso. Estamos hablando de más de un 90%, ¿no?, de gente que no denuncia este delito. El tema es nuevamente una falta de confianza en las instituciones y saber cómo en esta ocasión el recurso a una comisión o una coordinación otra vez desde el centro va a poder suplantar a esta debilidad institucional que se da sobre todo a nivel estatal. Pepe. Hay un aspecto que no sé si esté muy bien tocado, es cómo atacar el delito con la fuerza pública. Porque hasta ahora el gran problema ha estado en las fuerzas públicas porque los elementos se han incorporado como parte del crimen. Es ahí es un problema que tiene que verse y ojalá, no sé, usted nos diga cómo se va a atender. 1. 2, las unidades estatales han sido ineficientes según los resultados que tienen. Muchas se han dedicado a encubrir la información. La gente no puede levantar un acta y luego resulta en acta circunstanciada, no en averiguación previa para ocultar las cifras, va a los números negros, como les llaman. En fin, todo esto, ojalá se ataque de fondo y se vea esa parte que es muy grave y seguramente de lo que más incide en el delito. Luis Carlos, yo quería hacerle una pregunta. Hay un aplauso de los organismos de la sociedad civil con respecto a esta nueva estrategia. Y es la primera vez que se deposita en una sola persona esto. Sin embargo, el resto de la estrategia de la propuesta de coordinación parece ser semejante a otros esfuerzos. Lo que está de novedoso entonces en esta nueva estrategia es el hecho de que hay un gran SAR antisecuestro. Primera pregunta. No, indudablemente que no. Yo creo que la fuerza más importante está en la parte política. Okay. Y voy a explicar por qué en la parte política. Es la primera vez que desde presidencia se toma esta iniciativa como propia, incluso por eso se saca de PGR, se lleva a gobernación, que es donde tiene el poder político depositado el presidente de la República. Por vez primera estamos enfrentándonos a este delito de secuestro con los gobiernos estatales, la mayor parte en su mayoría pertenecientes al partido de quien está gobernando. Esto va a ser una gran diferencia porque nadie va a poderle decir al presidente que no, nadie va a poder desobedecer las normas que se dictan desde presidencia. Eso en sí ya hace una parte diferente. Lo vimos en Italia, lo vimos en El Salvador y lo vimos en Colombia. Cuando la presidencia de la República toma el tema de secuestro, han disminuido las cifras. Esa es la primera. La segunda que me parece trascendente es que hoy el gobierno federal está diciendo, estas 10 unidades que me han tomado el pelo porque no tienen equipadas sus unidades, aquí está el dinero, yo te compro el equipo, ya no te voy a dar dinero como en otros años para que te lo gastes en tonterías. Hoy te doto yo de los recursos, te las equipo y ya tienes el equipo para empezar a trabajar. Creo que esas dos cosas hacen la diferencia. Y la tercera, que no es menos importante, es que concentran la inteligencia como tal de todas las instituciones en Renato para poder tener información inmediata. No tener que esperar decirle a un policía, ve y averigua el modus operandi. Una pregunta. En esta época de decisiones centralizadoras en otros temas, ¿por qué no centralizar la acción en materia de antisecuestro y mantener las unidades estatales? No, yo creo que el tema no es centralizarlo. Se va a centralizar momentáneamente para dar tiempo a que las unidades antisecuestro, por eso se están dotando de equipo, se puedan preparar, certificar, porque don José acaba de tocar un tema que es al único que yo le tengo miedo, y lo tengo que confesar abiertamente, es la policía. Nuestro reto como sociedad civil y como autoridad va a ser poder conformar un equipo a prueba de corrupción, porque hoy estamos viendo que en el 70% de los delitos del secuestro ha participado o un policía en activo o un ex policía. Pero ¿por qué no Ese desaparecer es el gran las reto. unidades estatales y mantener todo como una fuerza unificada a nivel federal? Si me permiten, vamos a una breve pausa. Regresamos porque pues este es uno de los temas que más nos interesan actualmente a la sociedad. Enseguida regresamos.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando en esta mesa cuadrada con Isabel Miranda de Wallace. Isabel, el tema de la corrupción en las policías, en los estados, de las unidades estatales, es uno de los puntos más importantes. Y la diferencia de cifras que platicaba Verónica. Claro. Mira, nada más déjame dejar claro el tema de si se centraliza o no las unidades. Se va a centralizar todas las decisiones en el ámbito federal, hasta en tanto las unidades antisecuestro no tengan todo lo necesario para ellos poder controlar el tema en sus estados. Pero por lo pronto, en este coordinador se centrará toda la toma de decisiones y de acciones para poder abatir el delito de secuestro. Las cifras. Perdona, ¿y qué pasa con los mandos únicos en la policía que se están haciendo o se están buscando que sea a nivel estatal también? O sea, ¿van a pasar a depender también del coordinador? Las unidades antisecuestro como tal, completas, pasan a formar parte del coordinador. El mando único sigue a cargo del resto de los delitos y del Estado, pero en el tema de secuestro va a haber una dinámica diferente que incluso ya daremos a conocer, el propio comisionado lo dará, el propio coordinador lo dará a conocer cómo vamos a ir funcionando. Pero de entrada, si todo el personal, la policía adscrito, la policía también, tendremos policías especializados solamente en el tema de secuestro. No van a poder atender otro delito que no es el tema de secuestro. ¿Debe perseguirse de oficio? Es de oficio. La ley establece que cualquier persona que tenga conocimiento del delito de secuestro debe de denunciar, aun cuando no sea parte dentro del proceso. Pero, ¿cómo hacerlo si no hay confianza? El asunto es cómo van a influir en la confianza de la ciudadanía. Yo creo que con resultados. Indudablemente que la desconfianza se la ganaron a pulso. Creo que eso no está ya a discusión. Las acciones yo creo que es lo que va a darnos confianza a la ciudadanía y nosotros confiamos que con esta transparencia con la que incluso ahora se va a manejar las cifras, y ahorita quisiera hablar un poquito de las cifras, van a estar dando conferencia una vez al mes para ir viendo qué avances ha tenido las unidades antisecuestro, el combate al delito, va a haber una campaña de difusión. Creo que el hecho de que se transparente ante la sociedad una vez al mes qué está pasando en el tema presionará al propio coordinador y presionará a las unidades antisecuestro para ir teniendo avances. Las cifras es un tema importante, ahí es donde influye la confianza. La gente muchas veces no va y denuncia porque no tiene confianza, pero lo grave es que las que denuncian no queden plasmadas en una averiguación previa. Y esto es por algo que empezó como un incentivo, terminó siendo algo perverso. Todas las unidades antisecuestro que mantuvieran bajo los índices en el delito tenían acceso a fondos federales para poderse refaccionar para las unidades antisecuestro. ¿Qué hicieron? Esconder bajo el tapete en averiguaciones previas, desdibujando el delito, como diciendo, como en el Distrito Federal, es que tenemos 12 muchachos ausentes. Eso no está en la ley, la palabra ausente. Son secuestros con un fin. La ley al respecto es muy clara, con el fin de extorsión, de hacerle daño o de obligarte a hacer algo en contra de tu voluntad. Aquí se los llevan con el fin de dañarlos probablemente, porque nunca pidieron rescate, pero fue un secuestro como tal. Eso es lo que hoy tenemos la discrepancia en cifras. En Estados Unidos y en otros países se congelan los fondos de la familia del secuestrado. Aquí se va a hacer algo en este sentido porque se ha demostrado en Italia y en otras partes del mundo que esto abatió virtualmente los secuestros, después de que provocó algunos casos lamentables, por supuesto. Quisiéramos poderlo hacer, la comunidad judía en México lo intentó, pero ¿sabes por qué no se puede? Porque en México más del 60% de la economía es informal. Esto es, se maneja todo en efectivo, no en balde. Los que ocupan el número 1 en el perfil de secuestrados son los comerciantes que manejan el dinero en efectivo, como son los tianguistas, central de abastos, los de los puestos, porque son los que tienen el efectivo. Yo quisiera pasar a una pregunta de la dimensión humana del problema del secuestro. Hay 3 tipos de delitos que están ocurriendo en México, que son los homicidios, que son las extorsiones y que es el secuestro. Muchos preguntan, ¿acaso el secuestro es más grave que otros tipos de delitos? Yo creo que todos son graves. Sin embargo, muchos argumentan que el secuestro tiene una dimensión humana que tiene un daño moral terrible sobre las comunidades. Tú que viviste esto, tú que has levantado una lucha muy encomiable a través de una experiencia personal muy trágica, quisiera que nos platicaras por qué el secuestro genera tanto daño a las sociedades. Claro.
Yo creo que esta parte de verdad es estremecedora. No hay palabras para describir. Miren, yo creo que mi persona es el ejemplo de cómo te cambia un secuestro, aunque no lo haya sufrido directamente, lo haya sufrido en este caso en un hijo, en un familiar. Es tan importante esta experiencia, es tan trascendente que nunca más vuelves a ser el mismo. Nunca tu conducta ni tus hábitos vuelven a ser lo mismo. O sea, te cambia y te revoluciona la vida, pero no nada más la de la persona secuestrada, la de todo el entorno, la de los amigos, los familiares y de toda la colonia y de todos los que el entorno social. Es quitarte la confianza en ti mismo, quitarte la confianza en la autoridad y hasta en el ser humano. Es de verdad un delito que tiene un dolor, está acompañado de un dolor y de las bajezas humanas más importantes. No en vano, la mayor parte de los familiares cuando son parejas terminan divorciados porque sale lo mejor y lo peor del ser humano por conducto de un secuestro. Tú imagínate que cuando estás negociando el secuestro de un hijo, de una esposa, sientes la responsabilidad que si tú haces algo mal y tu familiar muere o no lo regresan o lo mutilan, tú quedas dañada cuestionándote qué hiciste mal. Ahí tenemos a Nelson Vargas, que todos los días lo dice públicamente cuando tiene un micrófono. Yo tuve la culpa porque me dejé guiar mal. Él no sabía nada de un secuestro. Normalmente tú te tienes que asesorar. Nadie estamos preparados para esto. Entonces sí, te cambia la vida. Es algo, si te roban, si te matan a un familiar, ahí terminó el dolor, lo entierras, sabes que ahí lo tienes. Pero un secuestro te hacen sentir lo peor, te hacen sentir que no vales nada como ser humano, te dan de comer en el piso, te tienen amarrado, es de los delitos más cobardes que se le requieren. Y también hay una característica, los secuestradores tienen un resabio social como en ningún otro delito. Son los más cobardes, nunca te dan la cara, siempre llegan encapuchados o te secuestran sin que siquiera le puedas ver la cara. Tiene características muy especiales el secuestro, por eso es que es tan importante este delito. Además, nos pega internacionalmente en la percepción hacia afuera. O sea, la gente dice, no vayas a tal lugar porque ahí secuestran. Entonces eso nos pega incluso internacionalmente. Muy importante y sensible el lado humano que implica todo el secuestro y que pues aquí nos lo acaba de comentar. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente. Estamos de regreso, interesante el tema, desde luego, y el lado humano desgarrador de lo que sucede con los secuestros. El impacto también para la inversión, sin duda, es muy, muy preocupante. Pero hay otro tema que va a ayudar precisamente a resolver esta aguda problemática, los protocolos. Isabel, ¿por qué no nos platica sobre los protocolos que se intenta de una manera fortalecer precisamente para dar una nueva diferencia en relación a las 3 estrategias anteriores? Claro, mira, yo creo que para que la gente entienda que es un protocolo, es todo aquello que debe de hacer tanto la policía como el Ministerio Público, como la parte humana, que es atención a víctimas, deben de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Por qué cuándo hacerlo? Vuelvo a poner el mismo ejemplo del Distrito Federal con los jóvenes de Tepito. Pidieron 18 días después la ubicación de los celulares y la información de los teléfonos. Eso es inadmisible. Eso dentro del protocolo es lo primero que se tiene que hacer. Ver dónde está ubicado el teléfono de la víctima porque eso te va a dar información. Pero además te va a decir qué hacer paso a paso. Si levantaron a una persona en periférico, pedir la cámara de inmediato. Entonces el protocolo te va diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Hoy lo que vemos es que nadie tiene un protocolo. Yo aporté en una mesa de trabajo los protocolos para atención a víctimas, para policía y para Ministerio Público, en la que fui desglosando paso a paso qué era lo que se tenía que hacer desde mi punto de vista. Esto se discutirá en las mesas, seguramente habrá muchísimas más aportaciones, pero lo valioso del caso es que tendremos estos protocolos funcionando en todo el país.
Dos temas muy concretos en relación con estos protocolos. El tema de la geolocalización, que es lo que estaba mencionando, sobre la decisión de la Suprema Corte, si, avala el tema de la geolocalización, pero ya en la práctica serán procedimientos expeditos para poder obtener esa información. Y dos, sobre la prisión o la reclusión especial que viene contemplada en esta estrategia. También se contempla esto del bloqueo de las señales dentro de las prisiones. Mira, pero esto lo propuse yo y perdón que sea yo, pero es que es lo que he hecho. Yo propuse una ley junto con Alejandro Martí, precisamente en telecomunicaciones, que habla, y quedó aprobada hace 2 años. Esto es que sin que medie una orden de un juez, el Ministerio Público, con una denuncia incluso telefónica y que dé el nombre de la víctima, pueda solicitar a la telefónica la geolocalización. Y bueno, el bloqueo de señales quedó en esta misma ley, lo debieron de haber hecho hace 2 años, hoy lo anuncia el secretario que lo va a hacer de manera formal. La ley establece que lo debe de hacer la propia telefónica, es la mejor forma de tener la certeza que la corrupción no entre para que lo puedan manipular. Entonces sí se va a hacer, y respecto a las cárceles especializadas, las creemos importantísimas porque de otra manera los secuestradores le enseñan a los carteristas la manera de tener dinero de manera pronta y fácil, ¿no? Sí, son escuelas ahí de perfeccionamiento de crimen, ¿no? Sí. Oiga, cada vez que hay una estrategia, que así se han llamado regularmente, se dice lo mismo, ahora sí va a funcionar. Y sin embargo, han fracasado. Díganos por qué han fracasado las 3 anteriores. 1, 2, ¿hay el riesgo de uso político por parte de quienes participan de la sociedad civil? En 2004, cuando la marcha contra la inseguridad, participaron varias organizaciones y al final terminaron peleadas. ¿Por qué? Por la capitalización política. ¿No hay ese riesgo ahora? Me parecería mezquino que quien hemos perdido un hijo, como es el caso de Alejandro Martí y una servidora, y José, que también perdió a su hijo, pusiéramos o antepusiéramos una cosa tan mezquina. Yo no creo que ninguno de los 3 estuviéramos en esa postura, precisamente porque lo que estamos dando es nuestro tiempo. Nosotros lo más valioso que tenemos, somos gente mayor, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo, y en lugar de estar con nuestros nietos o en mi casa disfrutando un buen desayuno, tengo que estar haciendo algo que la autoridad no ha hecho de manera adecuada. Entonces, eso por supuesto que me parecería mezquino, al menos yo de mi parte tengo quien me quiere en mi casa y mucho, que es mi marido y mi familia. Entonces yo salgo a luchar por mis ideales, y el ideal es que ojalá nunca vivamos un secuestro de nuevo en este país. Ese sería mi ideal. Isabel, por supuesto, nosotros nos parece muy consistente, muy congruente esta estrategia. Creemos que marca grandes diferencias en relación a las 3 anteriores, sobre todo porque se engloba en una estrategia integral para desarrollar cuestiones económicas, sociales, salud, educación, cultura. Es una visión dentro de una estrategia integral. Por supuesto también que apoyamos su lucha, su participación como luchadora social, activista social. Por supuesto que nos solidarizamos con el lado humano de una persona como usted. Pero a propósito de los intereses políticos, usted fue candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, se le identificó mucho con el expresidente Felipe Calderón, y independientemente de la solidaridad y del apoyo que podamos sentir por usted, la pregunta que mucha gente se hace: ¿usted es activista u oportunista? Bueno, yo creo que más que lo que yo pueda decir, lo que hablan son mis acciones, ¿no? Y yo creo que ahí está todo mi trabajo como activista y mi fracaso como política, lo cual habla de que no soy política. Yo creo que es muy legítimo que cualquier ciudadano pueda aspirar a un cargo donde piensa que puede transformar la realidad de este país. Lo único que obtuve de experiencia, además de conocer a muchas personas, es saber que en nuestro país tristemente se ganan elecciones con mucho dinero, y yo no lo tengo. Entonces, qué tristeza que los ciudadanos no tengamos un acceso limpio para poder transformar este país. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que acabas de decir. A mí me parece que tú estás haciendo una gran diferencia en México desde esta lucha que se está dando. Acabas de mencionar el tema de los protocolos, de la nueva estrategia. Voy a decir algo que va a sonar un contrasentido, pero qué bueno que no eres jefa de gobierno del DF, porque probablemente en ese lugar no tendrías la capacidad de influir como lo estás haciendo, lo cual me lleva a una reflexión más importante. Cuando tú te lanzaste de candidata,
yo escribí y dije que a mí no me parecía correcto que quienes hacen una diferencia desde la sociedad civil quieran hacerla desde la política, porque ese es un mundo diferente. Y qué bueno que te tengamos todavía en la sociedad civil y que no hayas ganado la candidatura. Gracias. La campaña, perdón. Sí, la Gracias. campaña, exacto, sí. Y bueno, y a mí me parece que, sobre todo en esta ocasión, que parece ser que hay una nueva estrategia realmente, creo que el objetivo debería de ser de que no tuviera que haber Isabeles Mirandas o Alejandros Martís, ¿no? O Marilenas Moreras en ningún comité ciudadano en apoyo a este tema. Ese sería el triunfo, digamos, de las instituciones, porque apostarle a que estemos creando nuevas estrategias, por más óptimas que sean las circunstancias o por más indicados que sean los perfiles de la gente que llega, me parece que seguimos apostándole a las soluciones de voluntad política y no de fortalecimiento institucional. Absolutamente de acuerdo contigo, Vero. A mí me llama la atención un dato, no se habla de recursos todavía, de cómo se va a trabajar esto. En México lo medimos mucho con recursos. Sin embargo, en una plática con el gobernador de Nuevo León, él me dijo, yo comencé sin recursos, solo tenía lo del presupuesto para seguridad pública y hasta que di resultados, tuve cara para pedir recursos a la IP, aumenté el impuesto a la nómina. Acá, ¿cómo se va a trabajar este asunto para darle seguimiento y evitar que se pervierta en la parte política y la económica? Yo creo que se va a trabajar con los recursos que ya se tienen. Me refiero que cada una de las áreas ya tiene los recursos dados y dentro de los propios recursos de gobernación pagará la infraestructura del coordinador. No hay etiquetados recursos extras para este esfuerzo. Yo más bien creo que lo que se está buscando precisamente es eso, cambiar la perspectiva. Si acá no di resultado, ahora voy a encauzarla de este lado y eso es lo que están haciendo. A final de cuentas, yo creo que Gobernación tiene muchos recursos para el tema de seguridad y de ahí es donde va a tomar, porque yo no me he enterado ni tengo conocimiento que le vayan a dar algún recurso especial a esta coordinación, al menos en el decreto no menciona que se le vayan a etiquetar recursos de algún otro tema. Ya está aprobado el presupuesto. Repito, yo creo que serán de los mismos de Gobernación. ¿Ustedes son honorarios? Nosotros todos trabajamos por amor a México sin cobrar absolutamente nada. Ninguna de las 4 organizaciones, es más, qué buena pregunta nos hace. En el caso de Alto al Secuestro, jamás hemos recibido recursos de ningún gobierno, no nada más del federal, de ningún gobierno. Nosotros trabajamos con la gente pro bono y con nuestros propios recursos. Pues muy plausible el trabajo y desde luego coincidimos con el reconocimiento que hace Luis Carlos y Verónica. Ahora lo que se requieren son resultados, rápidos resultados para seguir generando, porque urge percepción, resultados, realidad para seguir promoviendo la inversión en el país, que no se ahuyente, que no se vaya o que no deje de entrar por una situación como la que está pasando. Claro, bueno, yo quiero decir que nosotros no somos gobierno, nosotros somos sociedad civil, los que tienen realmente que dar los resultados es el gobierno. Nosotros estamos acompañando este esfuerzo, aportando ideas, supervisando y denunciando lo que no esté hecho correctamente. Pero quien tiene que ganarse la confianza indudablemente es el gobierno. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando una alternativa diferente para solucionar un problema que como mexicanos nos está afectando, que es el delito de secuestro. Pero la participación de la sociedad civil, la participación de ustedes es justamente algo que puede marcar la diferencia en este acompañamiento. Siempre gobierno y sociedad necesitan ir juntos y de la mano en esta y en otras acciones de políticas públicas. No, además, eso es indispensable y ese es uno de los problemas que los mexicanos hemos tenido, que no nos involucramos en los temas y no participamos. Pensamos que participar es ir a alguna oficina o hacer cosas. No, hay muchas formas de participar, incluso desde la casa, emitiendo opiniones, emitiendo presiones ante algo que no se está haciendo. Hay muchas formas, exigiendo transparencia y todo eso lo podemos hacer cada uno desde donde estemos. Isabel, le agradecemos que nos haya acompañado en esta mesa muy interesante. Felicidades por la participación. Invitamos a la sociedad a que participen, que se informe y que participe en este y en todos los temas, porque la participación de la sociedad es fundamental para acompañar a la autoridad a que cumpla eficaz y eficientemente su función. Y más cuando se trata de restablecer el Estado de Derecho en el país, algo que pues lamentablemente se ha perdido. Gracias a todos. Les agradezco a usted también que nos haya acompañado esta noche aquí en Mesa Cuadrada. Muy buenas noches.